Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de la materia de computación. En esta ocasión vamos a tocar en el programa Excel el manejo de números aleatorios y el redondeo de números con decimales. Primeramente, ¿cómo se puede utilizar o cómo se puede generar, números aleatorios en nuestro documento Excel? Para ello vamos a utilizar dos fórmulas interesantes y muy importantes. La primera es el aleatorio. ¿Ya? Entonces, yo voy a seleccionar acá, voy a darle a esta celda un tipo de texto, un tipo de celda que sea solo texto para que no se pueda añadir ninguna fórmula. Esta es la fórmula a utilizar. Aleatorio, abrimos y cerramos paréntesis. Simplemente eso. Esta fórmula no requiere absolutamente ningún dato de entrada. Por ejemplo, yo quiero crear un número aleatorio en esta celda C6, voy a decirle el valor de esta celda va a ser igual a la función aleatorio. Vemos que aparece esa palabra en nuestra cajita de ayuda, voy a presionar el tabulador, no está esperando ningún dato de entrada. Podemos ver acá en la cajita de texto deslizante que acaba de aparecer, que no nos está pidiendo absolutamente nada, al contrario nos está indicando de que lo cerremos de una vez y presionemos Enter. Y ya tenemos generado un número aleatorio. Podemos copiar esta fórmula haciendo clic en el cuadradito que está en la parte inferior derecha de la celda y lo arrastramos hasta abajo, por ejemplo. Y ya tenemos nuestro número aleatorio que se ha generado. Recordemos que esta función nos ayuda a generar un número aleatorio, pero un número aleatorio verdadero. Estos números aleatorios siempre van desde 0 hasta 1. Ese es el rango de donde se genera el número aleatorio. Por eso nosotros podemos ver 0.2 o 0.65 y otros números, 0.91 y otros números, etc. ¿No? Ya en función de ese número nosotros podemos ir generando tal vez otros números aleatorios en base a una fórmula que enseguida lo vamos a realizar. ¿Ya? Bien. Pero, ¿qué tal si es que yo quiero generar números aleatorios entre el número 50 y el número 100, digamos? O quiero generar números aleatorios que van entre 0 y 100 o entre 0 y 1000. Para ello podemos utilizar la otra función que es aleatorio.entre. Acá lo vamos a poner aleatorio.entre, el cual recibe como datos de entrada el límite inferior, ¿no? Límite inferior, obviamente el punto y coma para separar el otro parámetro, y el límite superior. Esos son los datos que requiere. Bien, en esta celda vamos a generar un número aleatorio entre 0 y 100, por ejemplo, ¿no? Entonces decimos el valor de esta celda va a ser igual aleatorio entre, y justamente ahí tenemos aleatorio.entre. Ya está. El primer dato que me pide, como ustedes pueden ver que está en negrilla, es el límite inferior. Si quiero generar números aleatorios entre 0 y 100, el límite inferior sería 0. Escribimos punto y coma. Ahora me pide el límite superior, sería 100. Ese sería el límite superior. Cerramos el paréntesis. Enter. Ya tenemos generado un número aleatorio entre 0 y 100. Puedo arrastrar todo esto y incluso puedo arrastrar toda esa columna hacia la derecha y tengo generados varios números entre 0 y 100. Algo curioso en los números aleatorios es que si nosotros realizamos alguna modificación a nuestra hoja, todos los valores cambian. Miren, si digamos el valor de esta celda lo puse A, todos los valores han cambiado, todos los números han cambiado. Por eso son números aleatorios, ¿no? Bien, de ese modo generamos o utilizamos esta función. Ahora, por ejemplo, utilizando igual esta función aleatorio.entre, ¿qué tal si es que quiero generar números aleatorios que están entre el 80 y el 120, ¿no? O tal vez, para ser un poco más prácticos, queremos generar edades que rondan entre
los 18 años, que son mayores de edad, hasta los 50 años, entre 18 y 50. Voy a decir el valor de esta celda va a ser igual a la función aleatorio entre límite inferior, en este caso sería 18, el límite superior sería 50. Enter, y ya tenemos generado un número aleatorio entre ese ángulos, ¿no? Para eso sí. Pero ¿qué tal si ahora tenemos que ser un poco más precisos en el tema de generar números aleatorios? Tal vez quiero generar números que están entre 0 y 100, pero con números decimales, o sea, que salga, digamos, 12.25 o tal vez un 90.0085, números aleatorios que manejen decimales. Esta función aleatorio entre no nos sirve para eso, porque solamente genera números enteros, números sin decimales. Entonces, si yo quiero generar un número aleatorio que sea entre un rango u otro, pero que esos números sean con decimales, tengo que utilizar la siguiente fórmula, la cual la voy a poner en este sector. La fórmula es: el número aleatorio va a ser igual al límite inferior más a la función aleatorio, o sea, el número aleatorio se va a generar. Estamos hablando de estos números que rondan entre 0 y 1, ¿no? A ese número aleatorio multiplicado por el límite superior menos el límite inferior más 1. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Ahí está la fórmula. El número, ¿no? El número aleatorio que nosotros deseamos generar va a ser igual al límite inferior más el número aleatorio de cálculo. Este número aleatorio que tenemos que ingresar es uno de estos números, que tiene que ser entre 0 y 1, uno de estos números, ¿no? Multiplicado por el límite superior menos el límite inferior más 1. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar esa fórmula, nada más. Como yo quiero generar un número aleatorio que ronda entre, a ver, seamos un poquito más detallistas, entre 20 y 50 con números decimales. Entonces ya sabemos que el límite inferior es igual a 20, ¿no? Y el límite superior es igual a 50. Vamos a decir, el valor de esta celda va a ser igual, ¿no?, al límite inferior, que sería 20, más el número aleatorio. Entonces voy a crearme acá un número aleatorio. Utilizo la función aleatorio, ¿no? Recordemos que esta función genera un número aleatorio entre 0 y 1. Listo. Multiplicado por el límite superior, que sería 50, menos el límite inferior, que sería 20, y más 1. Cerramos paréntesis, enter. Y ya tenemos generado el número aleatorio entre ese rango con decimales. Bien, ¿cómo nosotros podemos redondear un número? Vamos a utilizar dos funciones que son interesantes para esta actividad. La primera es el redondeo, tal y como lo conocemos, que es muy sencillo. Por ejemplo, queremos redondear estos números de acá, ¿no? Utilizamos la función, vamos a decir, esta celda va a ser igual a la función redondear. No hay donde perdernos, redondear. Como dato de entrada, me está pidiendo un número. Entonces voy a seleccionar el valor de esta celda. Este es el número que quiero redondear porque tiene decimales. Voy a presionar punto y coma. Y ahora acá me dice número de decimales. ¿Con cuántos decimales yo quiero redondear? Lo vamos a poner 2. Quiero redondear con 2 decimales. Cerramos el paréntesis y ya está redondeado con 2 decimales, ¿no? Ya está redondeado con 2 decimales. Todos. Esa sería la función redondear. Simplemente nosotros ahí después podemos seleccionar si queremos redondear con una unidad nada más, para que esté así. Ahora, si quiero redondear el número, pero que no tenga nada de decimales, entonces le vamos a redondear con 0. Y ahí está, ¿no? Podemos redondear con 0. Y ya tenemos todos esos números redondeados sin decimales, ¿no? Por ejemplo, este 34 se volvió 35. ¿No? Podemos utilizar eso de ahí.
Bien, yo lo voy a dejar como estaba anteriormente con 2 decimales para que veamos. Ahí está. Y la otra función, recuerden, esta es la función redondear, ¿no? La función redondear, donde tenemos que ingresar el número y la cantidad de decimales. Nada más. Esa es la función redondear. Y la siguiente función es extraer el entero. En sí, esta función no redondea, lo único que hace es extraer el entero. Por ejemplo, de este número 23.48 y más, solo necesito el 23. Los decimales lo eliminan, ni siquiera lo analiza si es que se tiene que redondear o no. Esa función se llama simplemente entero. Y ponemos el número como dato de entrada. Vamos a hacer la prueba. De esta celda vamos a extraer su número entero. Vamos a decir, el valor de esta celda va a ser igual a la función entero, el cual requiere un dato de entrada, un número, y esta celda va a ser ese número. Cerramos y ya está. Estamos extrayendo el número entero. Y entonces podemos utilizar estas dos funciones. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en la siguiente.